Uy, ¿qué te pasó? Espero que luego de este receso y de este piscolabis que han tomado se encuentren más despiertos. Estaba bueno el café, ¿no? Hoy sí, hubiera estado de 10. Continuando con la presentación del libro, unas palabras conclusivas al respecto. Guerrico habla de la formación de Cristo. Concepción habla de la encarnación mística y Telma habla de madres místicas marianas. Pero todos están diciendo exactamente lo mismo. Se habla de una espiritualidad y de algo más, si Dios quiere, que hace referencia a nuestra unión con Jesucristo, utilizando el símbolo materno y tomando como punto de inspiración la Sagrada Escritura, cuando Jesús dice: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre, etc. Ahora, curiosamente, a lo largo de la historia de la espiritualidad cristiana, en los últimos siglos, este símbolo fue muy poco utilizado. ¿Por qué? No sé. Alguno podrá pensar, quizá porque las mujeres no hacían oír su voz en la iglesia. Entonces, como no hacían oír su voz, quedaba perdido ciertos símbolos maternos en el orden de la espiritualidad. Pero la realidad siempre ha estado implicada. Por ejemplo, en la Eucaristía tiene lugar una común unión entre el cristiano con Jesucristo. El medio de la unión es una comida. Y el Señor viene sacramentado en forma de pan. Es el principal de los sacramentos. La realidad de esa unión y compenetración con Jesucristo y el cristiano está más que representada, está sacramentalizada. En el bautismo somos hechos hijos de Dios. No es la realidad materna, pero está la realidad de la filiación. En la liturgia es Jesucristo y la Iglesia, y nosotros en la Iglesia, que nos unimos para alabar a Dios nuestro Padre y para recibir sus gracias. Hay también un tipo de unión. Es decir, la realidad está en muy diferentes formas. Pero esta realidad materna, con el símbolo materno, por un motivo u otro, quedó de lado a lo largo de los siglos. Este es el motivo de haber escrito el libro, inspirándome en Guerrico. Ahora bien, Guerrico hablaba para un auditorio monástico. O sea, no estaba hablándole a monjas, estaba hablándole a monjes. En la comunidad de Igny, a la cual él se dirigía, tendría un 70% de monjes rudos, es decir, de campesinos. Rudo es lo opuesto de erudito. El erudito es el que salió de la rudeza. En la Edad Media, salir de la rudeza significaba leer y escribir. Entonces él estaba dirigiéndose a monjes rudos. Además de monjes rudos, monjes barbados, es decir, con barbas que le llegaban hasta el ombligo. Se pelaban, pero se dejaban las barbas. Yo imagino las caras que habrán puesto cuando el buen Guerrico le decía que sean madres de Jesús y engendren a Jesús, etcétera, 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 ¿no? Parecería una cosa un poco rara. Pero el hecho es de que el símbolo materno, que aparece en 6-7 sermones y lo desarrolla en 6-7 sermones de 50 sermones, se encuentra así como un hilo conductor
en su sermonario del año litúrgico. En el caso de Conchita es evidente, ¿no?, que su experiencia fundamental, de la cual todo nace y hacia lo cual todo converge, es la experiencia de la encarnación mística, que la llamó así porque no encontró mejor forma de llamarla, y que produjo un poco de contradicción en aquellos que debían ser censores de su espíritu y de su obra. Me refiero a su obra escrita. Lo importante es el haber utilizado un símbolo que para las mujeres deja de ser símbolo y se convierte en la realidad de la propia maternidad natural. Es decir, tienen una experiencia como base que lleva la espiritualidad al nivel de la biología, es decir, al nivel del simple hecho de engendrar. Y supongo que para una mujer engendrar un hijo es toda una experiencia un poco curiosa, de la cual nosotros hablamos de oídas, no hay la menor duda. Y hacemos una filosofía luego, la experiencia de la maternidad. Entonces decimos, bueno, es curioso porque tienen a un otro incorporado, pero resulta de que está incorporado, pero es un otro. Y le van dando vida de la propia vida. Y uno podría pensar, bueno, el día que nació, el día que vio la luz la criatura, se acabó. Y resulta que no se acabó. No se acabó y no se acaba nunca. Entonces es una cosa curiosa, es un tipo de incorporación de alguien que es ajeno siendo propio y que a partir de ese momento la madre queda transformada. Con el primer hijo se convierte en madre, no hay vuelta. Y de que eso es permanente, para siempre. Entonces, como pueden ver, es una realidad natural, fuerte, que cuando se transporta al plano de lo espiritual y la relación con Dios, permite amar con todo el corazón, con todas las entrañas, con todas las fuerzas, desde la misma naturaleza. Ahora, todo eso para nosotros es un poco diferente, ¿no? Son pocas las madres que abandonan los hogares y son bastante los padres que abandonan los hogares. Esa es la realidad, ¿no? De ahí el valor de una espiritualidad maternal, como he tratado de presentar. Estamos acostumbrados que a las monjas, a las vírgenes consagradas, inclusive en el ritual de consagración, las religiosas, de una manera u otra, o se consideran o las consideran como si fueran esposas de Cristo. Por lo menos la liturgia lo hace así sin ningún tipo de problema. Pero ¿de cuántas madres de familia han escuchado decir que son madres de Jesús? ¿Por qué? Y porque hubo una interrupción en la tradición. Al haber una interrupción, la cosa quedó en el aire. ¿Podría llegar a suceder? Podría llegar a suceder. Bueno, este libro es una pequeña contribución para que algo suceda. Esa es la finalidad del libro, ¿no? Para que algo suceda. Y también, porque aparecerán censores, para que los censores, más que censurar a la pobre Madre de Jesús, vaya a un texto y trate de censurar el texto, si es que puede, ¿no? Esa sería un poco la finalidad del libro, poner los fundamentos doctrinales para asentar una corriente de espiritualidad. Bueno, dicho esto, una palabra sobre Guerrico. Debo confesar que yo me lo imagino a Guerrico muy diferente a lo que está en el icono. No sé por qué, yo me lo imagino con pelito blanco, una pequeña barbita
de esas que solamente se afeitan una vez por mes, etc. Tengo otra imagen de él. Lo que sabemos de Guerrico no es mucho. Hoy diríamos que Guerrico era belga, porque viene de la ciudad de Tournai. Tournai era un centro eclesiástico muy importante en la Edad Media, una diócesis muy importante. Tenía una escuela catedralicia y Guerrico fue un magíster de la escuela catedralicia de Tournai. El magíster sería algo así como el asesor nacional de catequesis. En este caso sería de una diócesis. Lo nacional no sería tal, sería el director diocesano de catequesis, que tiene que supervisar todos los centros catequísticos y por supuesto a los catequistas y las catequistas. Entonces ese era nuestro buen Guerrico. Y en un momento dado de su vida comenzó a vivir solo en una casita cerca de la catedral y cumplió sus funciones de magíster. En otro momento de su vida hizo una visita al monasterio de Claraval porque quería encontrarse con el abad de Claraval, que era Bernardo de Fontaine, Bernardo de Claraval, y ahí hace una opción de entrar en el monasterio de Claraval. Tradicionalmente se decía que pasó 12 años en Claraval hasta que fue elegido abad del monasterio de Igny. Igny es un monasterio que todavía existe, hoy día es de mujeres. Otros dicen que fue 2 años más tarde que se convirtió en abad de Igny. Hubo sede vacante en Igny porque el abad, que era el abad fundador, quería volver a Claraval. En el monasterio de Claraval había una tradición que quedaba expresada en pocas palabras, así: morir en Claraval. Entonces, en la época de San Bernardo, Claraval hizo 68 fundaciones, con lo cual cada vez salían 12 monjes. Y por supuesto, 68 superiores, al fin de cuentas. Bueno, y todos ellos tenían siempre el gran deseo de volver para morir en Claraval, para poder ir con Bernardo de Claraval. Entonces, el abad fundador del monasterio de Igny, él quería volver a Claraval. Era una persona muy santa, pero cometió una gran desobediencia y aprovechó que Bernardo no estaba en Claraval para irse a Claraval. Y cuando Bernardo volvió se lo encontró que estaba ahí. Entonces, bueno, dejémoslo en paz, ¿no? Quiere vivir como un santo monje, dejémoslo vivir como un santo monje. Entonces, bueno, hubo una elección abacial y algunos dicen que San Bernardo digitó la elección de alguna manera y fue elegido un monje de Claraval, que era nuestro buen Guerrico. Cuando digo que digitó, probablemente habrá dicho: miren, hermanos, hay un monje en Claraval que se llama Guerrico, es un ex magíster de Tournai, tiene un alma materna este hombre, yo creo que va a ser la persona indicada para primero darle un toque a Igny y sacarlos un poco de la rudeza, ¿no? Enseñarles a leer y escribir, no era demasiado lo que se pedía. Y es una persona profunda, conocedora de la Sagrada Escritura, etcétera, etcétera. Y así resultó. Guerrico, hasta que murió, fue realmente un padre y madre de la comunidad, sumamente querido, y murió finalmente en el monasterio de Igny, siendo abad. Entonces he tomado a esa persona para exponer la doctrina del nacimiento de Cristo en el alma desde la perspectiva de la maternidad en relación con Jesús. Concepción Cabrera, creo, bueno, ya la conocen, o por lo menos he hablado alguna vez de ella. Ella estaba casada, tuvo 9 hijos, finalmente creo que murieron 3, quedó con 7, 2 mujeres y el resto eran varones. Uno de los hijos fue jesuita, una de las hijas se hizo religiosa de la Cruz
y murió joven. Y entre sus directores espirituales, el último resultó ser quien se convertiría en el arzobispo de México, de la Ciudad de México, Monseñor Luis María Martínez. También un personaje bastante notorio por diferentes motivos. Por ejemplo, había sido rector de seminario, prefecto de estudios, es decir, tenía una buena formación teológica. Era un gran predicador, era de palabra fácil, era una persona de mucho trato. Se dice que jugó un rol muy importante para la pacificación de la Iglesia de México después de la persecución que comenzó en 1927, etc. O sea, un personaje múltiple, que lamentable o risueñamente en el icono este de la Madre de Dios y nosotros participando de dicha maternidad quedó figurado como una pequeña mitra ahí en el fondo, en cuarta y quinta línea, ¿no? Él fue el que le hizo la reflexión teológica a Concepción Cabrera sobre su experiencia de la encarnación mística. Durante los últimos años de la vida de Concepción la acompañó con retiros espirituales anuales y iba desarrollando toda esa doctrina. Bueno, Telma conoció a los escritos de Concepción Cabrera y a los escritos de Monseñor Martínez, entonces dio forma, utilizando palabras de otros, a su propia realidad y su propia experiencia. Esto es lo que suele suceder, ¿no?, en las tradiciones espirituales, que de repente uno tiene la experiencia pero no tiene las palabras, o no tiene la conceptualización de lo que le va pasando. Y puede encontrar a alguien que a lo mejor tiene una conceptualización y tiene menos experiencia. Entonces uno se vale de la conceptualización de otro y puede nombrar lo que vive. Y en realidad una experiencia se completa cuando uno es capaz de nombrarla. Mientras no la nombra, queda informe. Cuando la nombra, le dio forma. El nombrarla puede ser de múltiples formas, puede ser verbal, puede ser gráfica, puede ser de múltiples formas. Bueno, dicho esto, nadie me ha preguntado todavía sobre el precio del libro. Lo podemos comprar. Para quienes lo compren en el encuentro habrá una rebaja, una notable rebaja de primicia, será aproximadamente el 1%. Bueno, eso es lo que quería decir sobre el tema de la maternidad. El resto, pregúnteselo a quien corresponde, ¿no? Voy a terminar con un agradecimiento a las editoras, porque la primera versión del libro, las editoras me dijeron, no, así no se puede, mirá, le falta elaboración. Y claro, me cayó como una pedrada, ¿no? Tener que volver a empezar a trabajar. Pero tenían razón, que había como que hacer una reelaboración, ¿no? Y bueno, cuando hice la reelaboración, me dieron algunas sugerencias así bastante precisas, en realidad fueron 3, bien precisas, y eso ensambló mejor el libro y le dio una mayor coherencia, por así decir. Esa es la triste función de los editores, ¿no? Cuando digo triste es porque muchas veces el autor le dice, no, cambio de editor. Entonces prestaron realmente una colaboración, a mi entender, que fue importante. Cuando lo lean, en el capítulo de Telma, van a encontrar qué es lo que yo me propuse hacer con su escrito. Esto lo voy a decir. Me había propuesto seguir el hilo conductor de la catequesis de Telma,
Por lo mismo he tenido que sacrificar algunos temas colaterales, aunque importantes. Veamos cuál ha sido el resultado de este intento. Me parece que puede ser esbozado así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cada uno de estos números tienen 1, 2 o 3 renglones. Ahí quedó todo esbozada la columna vertebral de lo que trataba de comunicar Telma. Entre paréntesis, el trabajo que me costó llegar a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es el desarrollo del libro, ¿no? Espero que eso ayude a leerlo, simplemente. Es que voy a decir que le ayudó a la misma autora a leerse a sí misma. Lo dejo en suspenso. Y con esto ya he hablado de más.